Ahora sí ya estoy grabando. Entonces, miren, tenemos una condición suspensiva y una condición resolutoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una condición? Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación o el cumplimiento de una prestación. Miren, 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Entonces, aquí donde establece la adquisición de los derechos, ahí pónganle uno número uno, ¿verdad? Que es la suspensiva. Entonces, yo le puse un numerito uno aquí y al margen, ahí le puse número uno suspensiva, número dos resolutoria. ¿Ah? Entonces, donde dice derechos, la adquisición de los derechos, ahí pónganle un numerito uno de suspensiva. Y donde dice o pérdida de los ya adquiridos, ahí colóquele un numerito dos, ¿verdad? Que esa es la resolución. Dependen del acontecimiento que constituye la condición. El negocio condicional en el 1270 surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Eso es algo que nosotros pactemos cualquier otra cosa en contrario, pero en los negocios jurídicos condicionales se tiene por cumplido el negocio, por perfecto el negocio, cuando se cumple la condición. La regla general en los negocios condicionales. ¿Qué podemos estipular como condición, jóvenes? Cualquier cosa, cualquier cosa. Yo podría, por ejemplo, decirle a Silvia, mire, Silvia, le voy a dejar en herencia 3 casas, pero bajo la condición de que usted sea la albacea testamentaria. Y usted tiene que llevar a cabo todo el proceso sucesorio, al principio a fin, repartir todo el resto de la herencia, y cuando usted cumpla eso, entonces esas casas van a ser para usted. Un negocio jurídico condicional. Entonces, cualquier condición, jóvenes, básicamente la condición que se les ocurra. El único límite que tenemos es que no tiene que ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, ¿verdad? Se puede, en el 1271, por favor, Rosy. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a la ley ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a la ley o a las buenas costumbres. Entonces, miren, aquí hay algo bien importante. Vamos a dividir este artículo en dos. Primero, lo que les explicaba. Se puede estipular cualquier condición que no sea contraria a la ley ni a la moral. Ahora, ¿qué pasa si a mí me estipulan una condición que es contraria a la ley o a las buenas costumbres? Ustedes están muy patojas, hombre, pero yo no sé si ustedes se recuerdan de una película de la Demi Moore que se llamaba La Propuesta Indecorosa o La Propuesta Indecente. Hasta en una canción de Arjona mencionan esa película. Es una película vieja que se trata de que llega un millonario y le ofrece $1 millón a un fulano por pasar, bueno, por pasar, creo que es un fin de semana con la esposa, ¿va? Y ellos están en una situación económica bien difícil, ¿verdad? Entonces al final en eso se, se basa toda la trama de la película, ¿va? Que es la propuesta indecente, ¿va? Que le dio dinero para pasar noches con su esposa, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si a alguien le hacen una propuesta así? Por ejemplo, mire, yo le voy a donar una casa, pero bajo la condición de que pase un fin de semana conmigo, como marido y mujer. Entonces, ¿qué pasa con esa condición? Miren, porque eso es contrario a la moral, contrario a las buenas costumbres. Que una mujer casada haga un acuerdo para que se vaya con otro hombre. Entonces, ahora, yo le diría, bueno, hagamos el negocio, escribámoslo y luego cumplimos la condición, ¿va?
¿Por qué? Porque Si miren, le pues, conviene. claro, porque no vician el contrato y se tienen por no puestas. Miren, esas palabras son mágicas. No vician el contrato quiere decir que no lo dañen. Y segundo, se tiene por no puesta. Esa partecita donde se establece la condición que sea inmoral o ilegal, se tiene por no puesta. Entonces no tienen la obligación de cumplirlos, de cumplirla. Y la casa, pues ya está inscrita a su nombre en el registro de propiedad. Por eso digo, primero inscribámosla y después pues, cumplimos la condición, ¿verdad? Porque esas se tienen por no puesta, miren. Entonces, si hay una condición que sea contraria a la ley o las buenas costumbres, esas dos características, miren, una, no vicia el contrato y dos, que se tiene por no puesta. Entonces, esa parte no se va a leer, aunque no estuviera. Y el contrato adquiere toda su validez. Entonces, aquí quedaría una donación pura y simple, ¿verdad? Ya no quedaría una donación condicional, por ejemplo. Entonces, miren, leámoslo de nuevo, 171. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o las buenas costumbres. Mi ejemplo de la película de mi Muria se me está quedando muy fuera de moda, hombre, ya no conocen la película. Ya tiene que buscar otra. Sí, hombre, voy a tener que buscar otra película. Ojalá que De haga algún remake. 1995 en adelante, por favor. A la gran, esa no sé, no me acuerdo ni de cuándo era, fíjese. Yo creo que era como de los 93 algo así, tal vez. No, pero sí, a uno le gusta ver ese tipo de películas, pero no, esa sí no la he visto. No Esa sí no veré. la he visto. Yo creo que Tampoco yo la he visto. ya la quitaron del cable. Cabal, ya la quitaron del cable de Netflix y de todos Está lados. descontinuada. Sí, me voy a tener que buscar otro ejemplo. Bueno, ahí vamos a ver. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la condición depende en absoluto de la parte que puso la condición? O sea, por ejemplo, yo le digo a Rocío, mire, Rocío, yo le voy a dar esta casa, le pongo su nombre bajo la condición de que usted se gradúe de la universidad. Pero resulta que yo soy el rector de la universidad y no dejo que ella se gradúe, simplemente no le doy fecha de graduación para no cumplir con la condición. Entonces, ¿qué pasa con esa condición? Bueno, básicamente la ley establece que, bueno, perdón, aquí estoy equivocando el ejemplo. Guarden este ejemplo para después. ¿Qué pasa si la obligación depende solo de la parte obligada? O sea, si yo le digo, por ejemplo, Rocío, yo le voy a regalar una casa, pero cuando yo me gradúe de la maestría o cuando yo me gradúe del doctorado. Entonces, miren, es una condición, pero no depende de ella. O sea, ella va a ser la beneficiada de la condición, pero la condición no depende de ella, sino que depende de la persona obligada. Entonces, en ese caso, el negocio es nulo. El negocio jurídico va a ser nulo. Miren, 272. El negocio jurídico contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada es nulo, ¿verdad? Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Ahora sí, regresemos al ejemplo anterior. Yo soy el decano o soy el rector y yo no permito que Rocío se gradúe de la universidad para que no se cumpla la condición. Entonces, miren, si yo voluntariamente estoy impidiendo que se cumpla la condición por parte de la otra persona, entonces la condición se tiene por cumplida, ¿verdad? Se tiene por cumplida. Artículo 273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Entonces, miren, yo de alguna forma lo puedo impedir y no le doy fecha de grabación. Y sale fecha de grabación y le doy a todos, pero no le doy a ella. Entonces, miren, aquí ella podría demandarme y decir, miren, él está impidiendo que yo cumpla con la condición, entonces que se tenga por cumplir. Ahí si ella lo logra probar, pues le van a dar la razón en el juzgado. ¿Estamos bien?
Incluso le podemos poner, digamos, por decirlo así, un plazo a la condición. O sea, le podemos poner un plazo dentro del cual tiene que cumplirse la condición. Por ejemplo, si yo le dijera a Silvia, mire Silvia, yo le voy a donar una casa bajo la condición de que usted se gradúe de la universidad, pero dentro de los próximos 5 años. Pues mire, si Silvia se gradúa dentro de ese plazo de 5 años, se cumple la condición. Si no se gradúa durante ese plazo, termina la condición. ¿Estamos bien? Entonces, se puede incluso poner un plazo, un término de tiempo dentro del cual se tiene que cumplir la condición. Silvia, por favor, 1274. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Entonces, por ejemplo, si yo le dije a Silvia que le daba 5 años para graduarse a la universidad para cumplir la condición, ¿verdad? Era graduarse a la universidad. Y pasan esos 5 años en que ella se graduó de la universidad, entonces se tiene por caducada la condición. ¿Ah? No se va a poder cumplir la condición. O lo mismo pasa si hay certeza de que ya no se va a cumplir. Por ejemplo, ella abandona la universidad. Pues ya no está estudiando, entonces, si no estudia, menos se va a graduar, ¿va? Entonces, hay certeza de que no se va a cumplir. Entonces, con cualquiera de las dos, miren, el negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término, caduca si pasa el término sin realizarse la condición. O antes, si hay certidumbre que no puede cumplirse. Ahora al revés. Por ejemplo, si yo le dije, ¿se acuerdan el ejemplo de mi hija? Si yo le digo, por ejemplo, mira, yo te voy a donar una casa, pero bajo la condición de que no te cases durante los próximos 10 años. ¿No? Para que estudies, qué sé yo. Entonces aquí es al revés. Miren, aquí yo le doy un tiempo dentro del cual no se tenía que cumplir la condición. Entonces ya después de ese tiempo ya no importa. Miren, 1275. Si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el tiempo o llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. Pues miren, cuando pasan los 10 años, si ella no se casó, entonces ya se tiene por cumplir la condición, ¿verdad? No se casó durante un tiempo determinado. ¿Estamos bien? 1276. El acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. O sea, si tenemos un acreedor del donante, por ejemplo, entonces antes de que la casa pase al donatario, antes de que se cumpla la condición, él puede ejercitar todavía los derechos de acreedor, o sea, todavía puede embargar esos bienes. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con la condición? ¿Le podría explicar otra vez este artículo que acaba de explicar, el 276? Es el del acreedor. Ajá. Sí, mire, establece el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. O sea, ¿cuál es qué es lo que normalmente haría un acreedor para poder conservar su derecho? O sea, para poder garantizar que le van a pagar lo que le deben. Supongamos, yo le debo dinero a Silvio. Ya, yo le debo 100,000 quetzales a Silvio. Y yo tengo una casa que yo se la voy a donar a Rocío, bajo la condición de que ella se gradúe de la universidad. Entonces, miren, la casa aún no ha pasado a nombre de Rocío. ¿Cuándo va a pasar a nombre de... Ya tenemos inscrito el negocio, pero ¿cuándo va a pasar a nombre de Rocío? Cuando cumpla la condición, cuando ella se gradúe de la universidad. Entonces, durante ese lapso que hay entre el contrato y el cumplimiento de la condición,
Silvia puede ejercitar sus derechos para poder conservar el derecho a que le paguen, o sea, embargar el bien. ¿Estamos bien? Entonces, como el bien todavía no ha pasado a su nombre, Silvia todavía lo puede embargar, pero antes de que se cumpla la condición. A eso se refiere este artículo. Embargar o ejecutar cualquier acción sobre el bien que le corresponda, ¿no? No se me ocurre embargarlo porque es el más común, digamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si lo que le estoy donando no es una casa, sino que es, por ejemplo, una empresa mercantil. Una Prácticamente lo que empresa, quiere decir, una disculpe, empresa- Lick, ¿sí? lo que quiere decir esto es como que está asegurando su derecho previo a. Ujú. Antes de que pase a nombre de la otra persona, aseguro yo mi derecho, embargo, o intervengo en el caso de que fuera una empresa mercantil, ¿verdad? O si es un bien mueble, pido que se secuestre el bien y que se ponga en depósito. ¿Estamos bien? Depende, ¿verdad? Si es por ejemplo, lo que yo le voy a dar es dinero de una cuenta de banco, es lo que le voy a donar si cumple la condición. Mire, si se graduó de la universidad, le doy 100,000 quetzales y ahí está en la cuenta de banco. Entonces, miren, ese dinero, esa cuenta también se puede embargar antes de que se cumpla la condición. Entonces, cualquier derecho, digamos, que haya o que esté suspendido por el cumplimiento de la condición, se puede ejercitar los derechos sobre esos bienes todavía para asegurar los derechos de la criatura. ¿Estamos bien? Yo ya lo entendí. Mire, y en el 1272, Lick, dice, es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Lo que les decía yo, por ejemplo, cuando yo le digo, mire Silvia, yo le voy a regalar una casa, pero bajo la condición de que yo me gradúe de la universidad. Ah, ya. Entonces, miren, no depende de usted, digamos, el cumplimiento de la condición, sino que depende de mí, que soy el obligado. Entonces, ese negocio es nulo, ¿verdad? No es válido. ¿Estamos bien? Y Sí, pues y si porque, dice, yo te voy a dar el derecho con la condición de que yo me muera. Mejor ya. se la dejo en testamento, ¿va? Ujú, Ajá, sí, sí, ya. no puede ser, ¿verdad? Cabal. Tiene que ser nulo. Ya lo Ujú, entendemos. ya, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, no hay otra duda con la condición, vamos entonces con el plazo. El plazo es muy parecido a la condición, porque el plazo también es un acontecimiento futuro, pero cierto. Bien, porque este sí sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Porque, por ejemplo, si ahí me dicen un plazo, por ejemplo, de 3 meses, ¿va? El pago se tiene que realizar dentro de 3 meses. Entonces, miren, no hay una fecha exacta, pero cuando me dicen esa dentro de 3 meses, quiere decir que yo tengo que pagar el mismo día en el que yo me encuentro hoy en este mes. ¿Y qué día es hoy? 26, pero dentro de 3 meses. Miren, junio un mes, julio 2 meses, agosto 3 meses. El 26 de agosto tendría que pagar yo la obligación. Ahora podría ser también que me digan que el plazo para pagar es dentro de 15 días. Entonces, en este caso se contarían días hábiles nada más, ¿ah? 15 días. Porque no están diciendo si son hábiles o inhábiles. Entonces, para la ley son hábiles, ¿ah? O, por ejemplo, podría ser que la fecha de pago es el 25 de junio de 2023, en un día exacto. Entonces, es un plazo, ¿verdad? De cualquiera de las formas que lo indiquemos, nosotros podemos establecer exactamente cuándo es el día que se tiene que realizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿qué es el plazo? Es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Es el acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Clases de plazo. Hay 3 clases de plazo.
Primero, tenemos un plazo que se llama contractual o voluntario. Lo normal dentro de una obligación es que las partes establezcan el plazo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le vendo una casa a Silvia. Mire, Silvia, le vendo una casa en 100,000 quetzales. Silvia me dice, sí, yo se la compro. Muy bien, juntémonos donde el notario, hacemos el negocio. ¿Cuándo le entrego la casa de Basilio? Por ejemplo, yo hice una con unos de mis clientes que nosotros pactamos que se le entregaban 15 días después de la fecha del contrato, porque le tenía que hacer unos arreglos a los que se había comprometido el, el vendedor. Entonces no se las entregaron ahí, pero en el contrato nosotros establecimos que la fecha era y pusimos el día fijo, ¿verdad? Entonces depende. Por ejemplo, si es un mutuo, Rocío me prestó a mí dinero, me prestó 10,000 quetzales y ahora vamos a establecer cómo se los voy a pagar yo a ella. Entonces ella me dice, mire, páguemelas dentro de un año. Entonces miren, yo dentro de un año le tengo que pagar esos 10,000 quetzales más sus intereses. O pudiera ser que ella me dijera, mire, le voy a dar 10 meses, pero me tiene que hacer pagos periódicos de 1,000 quetzales cada mes, más los intereses, por supuesto. Entonces, miren, hay diferentes formas de establecer el plazo de forma voluntaria. Lo que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes van a comprar un carro a la agencia, por ejemplo. Pagan el carro y no se los dan en el momento. ¿Verdad? Hay que hacer un trámite y probablemente el carro se los dan 2, 3 días después. Mi cliente andaba emocionado porque le iban a dar su pick-up. Hace un mes que lo había pedido. Ya lo había pagado y no se lo habían dado porque estaba todavía en el puerto. Entonces, depende. Miren, el plazo voluntario depende de lo que pacten las partes, ¿verdad? Según el contrato que sea, ¿verdad? Entonces, lo normal dentro de un contrato es que las partes establezcan cuál es el. Ese es el plazo contractual o voluntario. Ahora, puede ser que por algún motivo las partes no establezcan un plazo, pero puede ser que se aplique un plazo legal. Les voy a poner un ejemplo. El mandato. En el mandato, yo le otorgo un mandato a Silvia para que ella me represente. Y establecemos en el contrato que el mandato va a durar 3 años. Entonces, ¿cuánto dura el mandato? 3 años. Fue lo que nosotros pactamos. Pero, ¿qué pasa si yo no establezco el plazo? Miren, omitimos poner plazo. Entonces, en el caso del mandato, la ley establece el plazo legal. Si las partes no fijan un plazo, entonces el plazo del mandato será de 10 años. ¿O se acuerdan del usufructo? El usufructo tenía un plazo legal ahí también. Las partes pueden poner el plazo del usufructo. Y si las partes no establecen cuál es el plazo del usufructo, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el plazo legal? Es vitalicio, ¿verdad? Si las partes no establecen el plazo, entonces se entiende que el usufructo es vitalicio. Miren, esos son plazos legales. Cuando nosotros omitimos ponerlo en el contrato, la ley lo pone por nosotros. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el voluntario, eh, entre un voluntario y un legal, ¿cuál aplicamos? El voluntario, el que las partes decidieron. ¿Va? Siempre vamos a darle preferencia a la voluntad, que las partes pactaron. Entonces, el voluntario es el que las partes pactan en el contrato. El legal es el que vamos a aplicar en caso de que las partes no hayan pactado un plazo. ¿Estamos bien? Y por último tenemos el judicial. El judicial es aquel en el que las partes no señalaron un plazo y tampoco hay un plazo legal. La ley tampoco lo señala. Pero del texto del contrato se puede establecer que las partes quisieron poner un plazo, pero no lo pusieron. Entonces, ese plazo lo puede colocar el juez. Al final lo ponemos, mire, señor juez, no hay plazo para el cumplimiento de la obligación, ¿cuánto considera usted que es? Y el juez puede decir, bueno, miren, yo considero que el plazo de la obligación va a ser de un año.
o va a ser de 6 meses, o va a ser de un mes, depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero esto, digamos, ya es un caso extremo, ¿verdad? No se nos olvidó pactar o omitimos pactar el plazo a nosotros. Tampoco es de los casos en que la ley lo establece, no es un plazo legal. Entonces ahí, en ese caso, podría hacerlo. ¿Estamos bien? Entonces, estos son básicamente las tres clases de plazos. Hay otra clasificación que establece que los plazos pueden ser determinados o determinables. Determinados, por ejemplo, cuando nosotros pusimos un día fijo. Y determinable cuando nosotros, por ejemplo, establecemos un acontecimiento. Por ejemplo, yo le voy a pagar cuando me paguen la cosecha. Cuando yo coseche, la venda y me la paguen. Miren, ese no es un plazo que podamos decir es el día 31. Puede ser que la cosecha por algún motivo haya iniciado un poquito antes, puede ser que haya iniciado un poquito después. Claro que ustedes saben de que la cosecha no se hace cuando quieren, sino que se hace cuando ya está listo para cosechar. Atrás de mi casa había un cañal y nosotros llegábamos y mirábamos la caña, varias veces le prendimos fuego los vándalos, ¿no? Y ellos le prenden fuego para cortarla, pero ellos programan la quema de los cañales, ¿verdad? Preparan las cuadrillas porque tienen que entrar prácticamente apagándose el fuego y entran las cuadrillas a cortar las cañas. Y entonces nosotros le prendíamos fuego al cañal y los poníamos a correr porque tenían que juntar cuadrillas de emergencia y todo. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es de que muchas veces nosotros calculábamos, más o menos ya está lista, decíamos, de la caña. Ya se ve como que ya está lista. Porque el ingenio va cortando, no cuando el ingenio quiere cortar, sino que cuando la caña ya está lista. ¿Va? El ingeniero dice, miren, esta fecha es, porque ellos ya saben cuándo va a ir estando lista. Entonces, regresando al plazo determinable, yo le voy a pagar cuando yo venda mi cosecha. Entonces, miren, para eso primero tengo que cosechar y luego la tengo que vender. Entonces, ese plazo no está determinado, sino que es determinable. O sea, si fijamos cuáles son los acontecimientos que tienen que pasar para que se realice el pago. Hacer la cosecha y venderla, y después de la venta yo le pago, ¿verdad? Plazo determinado y plazo determinable. Pero regresemos a los plazos tradicionales, al legal, al contractual y al judicial. 1279, por favor, sí. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Entonces, miren, el plazo lo que sirve es para fijar la fecha en que se tiene que cumplir el contrato, ¿verdad? Para eso sirve. Ahora, la cuestión es de que yo no le puedo exigir al deudor el cumplimiento de la obligación antes de que se vence el plazo. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los procesos de ejecución? Que yo les decía, las características para los títulos ejecutivos es que tienen que traer aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, ¿se recuerdan? Líquida quiere decir que sabemos a cuánto asciende, está calculada cuánto asciende la deuda, es de 10,000 quetzales. Y exigible quiere decir que ya está vencido el plazo o está cumplida la condición. Por eso la podemos exigir. Antes de que se venza el plazo, no podemos exigir nosotros la obligación. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Rocío, mire, Rocío, yo le presto 10,000 quetzales y me los paga dentro de un año. Pero yo no puedo venir a los 6 meses y decirle, mire, páguenme. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ha vencido el plazo del que está sujeto a la obligación. Fíjense, pues les voy a poner un ejemplo real de uno de mis clientes. Mi amiga, mi cuataza del alma, ¿verdad? Toda la vida, y el esposo compran una casa. Entonces, el trato era que ellos tenían que pagar el 25% de la casa de enganche en el plazo de un año. Y en ese año les iban a hacer entrega de la casa y en ese momento ellos tenían, al cumplirse el año, ellos tenían que pagar el resto de la casa, vaya sea con dinero en efectivo o con un crédito.
y ya les escrituraban la casa a su nombre. Entonces, en el primer año lo que había vigente era una promesa. Pero fíjense, pues, ahí viene el primer error. La promesa de compraventa, eso lo platicamos en clase. Yo creo que Oscar fue el que puso el ejemplo. No me recuerdo, pero la promesa de compraventa, no fue Oscar. Bueno, alguien puso el ejemplo. La promesa de compraventa se tiene que hacer de la misma forma en que se hace la compraventa. O sea que si la compraventa la tenemos que inscribir en el registro de la propiedad y por eso la tenemos que hacer en escritura pública, entonces la promesa de esa compraventa también la tenemos que hacer en escritura pública. Y también la deberíamos de inscribir en el registro de la propiedad. Lo que pasa es que muchas veces los leaks, algunas veces porque no saben, otras veces por ahorrarse dinero. Prefieren hacerlo en documento privado, así se ahorran lo de la inscripción. Pero el problema es de que al momento de, eh, podría haber algún problema con la forma del contrato, porque la ley establece que se tiene que hacer la promesa de la misma manera en que se hace el contrato original. Segundo error, fíjense pues, él viene y ponen de que ellos tienen que pagar el 25, que eran, les voy a poner un ejemplo, eran $25,000, lo que ellos tenían que pagar en el plazo de un año. Entonces, cuando iban como ellos vinieron el primer mes y abonaron una cantidad, el segundo mes abonaron otra cantidad diferente, el tercer mes abonaron una cantidad más pequeña, el cuarto mes ya no abonaron nada, el quinto no abonaron nada, el sexto mes los estaban llamando de que les iban a quitar la casa, que no sé qué, que no sé cuánto, porque no habían pagado, y me llama que habían preocupado, vos fíjate que me llamaron, bueno, mira, ¿tenés tu promesa? Le dije, sí, va, buscala, pues. Nos vemos en la oficina. Llegué a la oficina, leí yo la promesa. Cuando la leí, solo me sonreí, ¿verdad? Y le dije, mira, no te preocupes, no pasa nada. Llamé al abogado, porque ya nos habían dado un teléfono del abogado de la inmobiliaria. Le dije, mira, yo me quiero reunir con usted. Ah, vaya, me dijo, venga, y aquí va a estar el dueño de la inmobiliaria, que no sé qué, basta, bueno, nos fui. Me fui a ver en Misco, era la oficina de LIC. Le digo, mire, LIC, es que mire, me dijo, se tienen que ir porque no me han pagado durante 2 meses la cuota, me dijo. ¿Cuál cuota? Le dije. La cuota a la que están obligados, me dijo, si todos los que hicieron promesa están obligados a pagar una cuota mensual. ¿Está seguro? Le dije. Usted ha leído lo que establece el contrato. Y el texto del contrato, fíjense, establecía de que los $25,000 se pagarán en el plazo de un año. No establecía cuotas, ni fechas de pago, nada. Sino que solo establecía que para pagar los 25,000 quetzales, dólares, ellos tenían un año. Entonces ellos lo estaban haciendo bien. El primer mes tuvieron $1,000, pagaron $1,000. El segundo mes tenían $2,000, pagaron $2,000. El tercer mes tenían $500, pagaron $500. El cuarto y el quinto mes no pagaron porque no tenían. ¿Va? Ellos estaban esperando porque ellos tenían que hacer un pago que ya tenían programado de unos puentes, porque son constructores. Entonces habían vendido unos puentes y ya según contrato se los tenían que pagar en tal fecha. Entonces ellos estaban esperando ese pago y con eso iban a pagar ellos la totalidad del enganche, ¿no? Entonces el IC se queda viendo y empieza a leer y le dice, no, vos, mira, es que lo que dice aquí en este contrato, si es así como dice el IC, pues tienen un año para pagar, no los podemos obligar. Y entonces me dice el IC, es que mire, me dijo, este contrato no lo hice yo, me dijo, yo andaba de viaje, entonces cuando yo andaba de viaje contrataron otro LIC y lo hizo. Yo no los hago así, me dice él, ¿verdad? Ah, no tenga pena, LIC, le digo, pero es que no pueden olvidar a mi cliente. Sí, va, muchas gracias, nos vemos. Y me fui de la oficina, ¿verdad? Y al final mis clientes pagaron de la forma en que ellos tenían previsto hacerlo. Pero fíjense, pues en ningún momento establecieron los plazos. Entonces, lo que les decía, nosotros tenemos que pactarlo, ¿verdad? Si decimos un año, es un año. Yo tengo todo ese año para pagar la deuda. Yo pudiera no pagar ni un centavo y el último día pagar los 100,000 quetzales de un solo, ¿verdad? Entonces, depende cómo lo pactemos. Pero la cuestión acá es de que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento del plazo. A mis clientes les estaban exigiendo cumplir con la obligación antes de que se vencía el plazo de un año que les habían dado. Iban como por los 6 meses, ¿verdad? Tenían todavía la mitad del plazo y ya les estaban exigiendo el cumplimiento de la obligación.
no se puede. ¿Entienden? Entonces, por eso también al momento de redactar los contratos, nosotros tenemos que ser muy precisos con los plazos, ¿verdad? Hay clientes que casi que le dictan a uno, mire, yo quiero que dice esta forma. Pero hay clientes a los que uno los tiene que ir guiando. Es que hay clientes que saben, que creen que saben más que uno. Ahí van a ver, eso los van a topar. ¿Verdad? Se creen abogados. Entonces, eh, hay otras personas que ustedes los tienen que ir guiando y casi que sacándoles con cuchara qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque no saben y no, no sé, Lica, ahí mire usted. Pero ¿cómo que mire usted si usted tiene que decidir qué paso le va a poner, qué fechas, qué todo, ¿verdad? Entonces, ahí van a ir viendo ustedes cuando les vaya tocando con cada uno de ellos. Pero yo les aconsejo de que siempre sean bien claros la forma en que se tiene que cumplir el plazo, ¿verdad? Bien claro para que la voluntad de las personas que están contratando realmente quede reflejada en el contrato. Porque póngale así como este señor, él en su mente, él había pactado que le tenían que pagar 2,000 y pico de dólares mensuales, como lo había pactado con todos los demás y compraron casas en esa colonia. ¿Verdad? Pero mis clientes, como les tocó otro notario, le quieren un año. Y así decía el contrato, así lo cumplimos al pie de la ley. ¿No? Sí, ¿Sí? disculpe. Fíjese, eso está como, por ejemplo, un caso, fíjese que le pasó a mi jefe. Hicieron una compraventa de un vehículo y habían pactado de que lo iban a realizar en dos pagos, en una cuota mínima de 6,000, creo yo que era el último pago. Y el que le vendió el vehículo le estaba cobrando a los 15 días y no en el plazo que habían estipulado. Y tenían el contrato por escrito. Es que es mejor, ¿verdad? Cuando van a quedar así cuotas pendientes y todo, lo mejor es hacerlo por escrito. Porque al final de cuentas, jóvenes, las palabras se los lleva el viento. Entonces, que quede documentado de alguna forma, porque de esa forma estamos protegidos los dos, ¿verdad? Ambas partes. Yo sé cuándo me van a cumplir el derecho y aquel sabe cuándo me lo tienen que cumplir, ¿verdad? Porque lo pactamos en el documento. Entonces, lo mejor es dejarlo bien, bien claro. Entonces, miren, 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero si el que pagó ignoraba la existencia de este plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que de éste hubieran percibido por el anticipado, ¿verdad? Básicamente, lo que establece es de que no se le puede exigir a nadie que pague antes del plazo, ¿verdad? Pero si alguien por ignorar el plazo paga antes, entonces puede pedir que se le devuelvan frutos o intereses que haya generado su dinero. Bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos tal vez en un pago de 1,000 quetzales, ¿verdad? ¿Qué frutos o intereses pudo haber generado eso? Pero imagínense ustedes que el pago por adelantado sea de 5 millones de quetzales y que estemos pagando por adelantado 3 meses, por ejemplo. Allá unos milloncitos de quetzales en 3 meses ya generan algo de intereses, ¿verdad, jóvenes? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando son cantidades grandes, un 1 o 2% de interés puede representar una cantidad de dinero considerable. Entonces, el deudor o el plazo, más bien dicho, siempre va a estar concedido en favor del deudor, ¿verdad, jóvenes? Porque no se le puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor antes, ¿verdad?, del vencimiento del plazo. 1281. ¿Cuándo pierde el derecho a utilizar el plazo del deudor? 1281, se los voy a leer. Primero, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. Miren, insolvente, se encuentra en estado de insolvencia. ¿Verdad qué quiere decir estar en estado de insolvencia? Que ya no puede pagar sus obligaciones. ¿No? Hay personas que tienen muchas deudas, por ejemplo, y yo siempre les digo, el problema no es estar endeudado, el problema es cuando uno ya no puede pagar las deudas, porque, digamos, yo tengo un montón de deudas, pero yo estoy pagando a tiempo todas mis cuotas de las deudas que tengo, no hay ningún problema, ahí las llevo. El problema es cuando yo no las puedo pagar.
Entonces, ¿qué pasa si llega un momento en que yo ya no puedo pagar deuda? Me quedé sin trabajo, me tronaron todos los negocios. Miren, yo ya no puedo pagar más. Entonces ahí yo ya entro en un estado de insolvencia, ¿verdad? Pero aquí todavía no soy concursado porque todavía no me han iniciado ningún proceso colectivo. Aquí yo estoy en estado de insolvencia, ¿verdad? Yo ya no puedo cubrir mis deudas, yo no puedo pagar mis deudas. Entonces, si después de contraer la obligación yo resulto insolvente, entonces pierdo el derecho de utilizar el plazo como deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que ya me pueden ejecutar inmediatamente, ¿verdad? Porque se acuerdan, a mí no me podían exigir la obligación hasta que venciera el plazo. Pero si aquí yo perdí mi derecho a utilizar el plazo, ¿cuál es la consecuencia? Que me pueden exigir la obligación, ya me pueden exigir. A menos que yo haya otorgado garantía. ¿Verdad? Si, por ejemplo, yo le otorgué a hacerle una hipoteca sobre una casa, entonces ella tiene una garantía específica para su obligación. Entonces ahí no hay ningún problema con que yo sea insolvente, porque hay una garantía, ¿verdad? Para los derechos de ella. ¿Estamos bien? Segundo, cuando no otorgue el acreedor las garantías a que se hubiere comprometido. Lo que pasa es que, fíjense, pues muchas veces a mí ya me tocó un contrato así. Mire, fíjese que yo le quiero dar una garantía a él, pero esa casa todavía está en trámite, porque le iban a prestar dinero. Entonces yo le decía a mi cliente, mira vos, pero ¿qué garantía te van a dar? Me van a dar una hipoteca. Bueno, los papeles de la hipoteca, es que todavía no los tenemos. Como que no los tienen, ¿va? Entonces ahí me explicaron que lo que pasa es de que ellos habían comprado una casa a una inmobiliaria que se les había financiado. Entonces ellos ya la habían terminado de pagar, pero estaban en trámite las escrituras. Y a mí me consta que a veces las inmobiliarias se tardan. ¿Por qué? ¿Y por qué se tardan? Porque tienen que desgravar los bienes, porque los bienes regularmente, vamos de que construyen una colonia o construyen un edificio, el banco les presta el dinero y todo eso lo ponen en un fideicomiso. Entonces, conforme al banco le van pagando cada apartamento, lo va liberando. Entonces, pongamos, Rocío pagó su apartamento, ya lo terminó de pagar. Ahora que lo terminó de pagar, iniciamos el trámite ante el banco. Entonces, le demostramos al banco que ya le pagamos, porque ese dinero va directo al banco, ¿a qué le pagamos al banco? Entonces, el banco viene y dice, bueno, vamos a liberar el apartamento de Rocío. Y se lo libera. Entonces, ¿qué implica eso? Que ahora ya no está a nombre del banco, a nombre del fideicomiso, ¿va? Pero está a nombre del banco, sino que está a nombre de Rocío. Entonces ya va a pasar, pero eso se puede tardar un poquito de tiempo, ¿verdad? Un mes, 2 meses. Yo tuve unos jóvenes que me tocó, fueron casi 8 meses, porque una del registro se me puso necia y al final de cuentas, pues les tocó a los del banco. Al final yo me aburrí, fui al banco y les dije, miren, tienen que hacer una rectificación ya, porque había una operadora del registro que había necia que se tenía que hacer una rectificación previa a la inscripción y por eso no podíamos hacer la inscripción. Entonces al final pues hicieron la rectificación y se acabó el problema. ¿Vale? Le tuvimos que dar la razón a la señora que no la tenía, por cierto. Disculpe, ¿Sí? en ese caso no es donde les dan un certificado del fideicomiso, no. ¿En dónde? En el caso que usted está explicando, cuando ya se ha constituido el fideicomiso, no, ¿Certificado no, a yo me quién hice dice usted? bolas. A la, en este caso sería al que no tiene su documento que acredita su propiedad, no. Ah, no, lo que pasa es de que ese está a nombre del fideicomiso. Hasta que usted Ah, termina de pagar, la pasan en su nombre y ya le dan su título de propiedad, ya. ¿verdad? Ah, Básicamente así funciona. sí. Entonces, bueno, pero el caso es de que eso se lleva tiempo. Entonces, mi cliente le estaba prestando dinero a estas personas y estas personas le decían que le querían dar hipoteca sobre una casa, pero que esa casa todavía no estaba a su nombre, que estaba en trámite. Entonces, yo cuando yo averigüé con el banco, me explicaron y todo, le dije, va, está bien, hagámoslo, pero fijémosle un plazo para constituir la garantía hipotecaria. Entonces, ahí me dijeron en el banco que más o menos se tardaban un mes en hacer el trámite, ¿no? Entonces, yo le di a él, creo que fueron un mes, 15 días.
para constituir la hipoteca. Entonces, prácticamente se la liberaron y al día siguiente le estaba constituyendo la hipoteca a favor de mi cliente. Pero, ¿qué hubiera pasado si pasan esos 15 días y él no constituye la hipoteca? Pierde el derecho de utilizar el plazo y le podemos exigir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, mi cliente le iba a prestar a él, digamos, 100,000 quetzales y le había dado un año para pagarle. Pero le dimos 15 días para constituir la hipoteca. No la constituyó. Entonces, inmediatamente le podemos ejecutar la obligación, le podemos exigir que nos pague los 100,000 quetzales que le prestamos. ¿Quedó claro esta segunda? Tercera, cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desapareciere, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción de la acreedor, ¿verdad? Miren, se disminuyó la garantía. Se disminuyó la garantía de que había otorgado la otra parte. ¿Ah? Por ejemplo, dimos una casa en garantía, pero por descuido del deudor se empieza a deteriorar. Entonces se disminuye la garantía. Miren, se deprecia. O puede ser por caso fortuito, se destruye. Hay un terremoto y se destruye la garantía. En cualquiera de los dos casos, pierde el acreedor el derecho a utilizar el plazo, a menos que la sustituya por otro. Mire cómo se cayó la casa, entonces quitemos la hipoteca sobre esta casa y otorguemos la hipoteca sobre otra casa que yo tengo. Pues miren, sustituimos la garantía por otra, entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos casos, si voluntariamente disminuye la garantía el deudor o si por caso fortuito se destruye. En cualquiera de los dos casos pierde el derecho a utilizar el plazo. 1282, Silvia, por favor. El plazo se presume convenido en favor del deudor. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias, que ha sido fijada en favor del acreedor o de las dos partes. Básicamente, el plazo siempre va a ser a favor del deudor. Siempre, ¿verdad? A menos de que expresamente digan en el contrato otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Plazo legal. Ya les expliqué qué es el plazo legal, ¿verdad? Que es aquel que cuando las partes no fijaron un plazo, la ley puede establecer uno, ¿verdad? O en algunos otros puede haber un plazo legal que constituye, digamos, un límite. Por ejemplo, la promesa de compraventa no puede ser por más de 2 años. La podemos hacer por un año, la podemos hacer por año y medio, pero no la podemos hacer por más de 2 años. Entonces nos pone límites. Algunos ejemplos de los plazos legales, anótenle ustedes, les voy a colocar aquí en el chat. Son algunos nada más, jóvenes, hay un montón de plazos legales. 1681, 1726 y 1811, todos del Código Civil. Si quieren, vámonos al 1681. El 1681 es el promeso, es el plazo de la promesa de compra, del contrato de promesa. 1681. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Entonces, miren, aquí el plazo legal lo que establece es un límite, ¿verdad? Un límite.
Luego el 1726. Ese es el plazo del mandato, el plazo legal del mandato. Sigo, por favor. 1726. El mandato general que no expresa duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Entonces, aquí se lo expresa bien claro, miren. Los mandatos que no expresen duración, o sea, si las partes que contrataron no le fijaron un plazo, entonces el plazo es de 10 años, un plazo legal del mandato. Y el otro es el 1811. El 1811 es en la compraventa. Fíjense que la compraventa, la ley establece que si las partes no fijan plazo, la compraventa, la entrega debe hacerse inmediatamente. Inmediatamente. A menos de que sean cosas que se tengan que preparar, entonces van a ser 24 horas. Por ejemplo, que son cosas que las tengo que meter en cajas y embalarlas, entonces me van a dar 24 horas para la entrega. ¿No? Pero esto salvo estipulación en contrario, como les digo. La venta de la casa se va a hacer entrega el día 31 de junio de 2023. Tiene 31 de junio, no sé. Supongamos que es 30 de junio mejor. Sí, 30 de junio es el día del ejército. Entonces, digamos el 29 mejor. El 29 de junio de 2023. Entonces, ahí establecemos un plazo para la compraventa, pero si no fijamos el plazo, tiene que ser inmediatamente. Entonces, lo normal es de que en el momento en que se firma el contrato, ahí pagan la compraventa y ahí les entregan la llave de la casa. ¿Verdad? Inmediatamente. Eso es lo normal en las compraventas. Igual, por ejemplo, ustedes van a comprar ropa a una tienda, la pagan y en el momentito se les dan. Van a comprar gasolina a una gasolinera, la pagan y en el momentito se las echan. O se la echan y la pagan, depende de la modalidad que hayan utilizado para echar gasolina. Entonces, me dan cuenta, lo normal en la compraventa es de que la ley establece que si no se fijó un plazo, inmediatamente. Ahora, si fijamos un plazo, pues la entrega puede ser en el plazo establecido. 1811, por favor, Silvia. 1811. Si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida será inmediatamente, a no ser que se tratare de cosas cuya entrega debe prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Muy bien. Entonces, si no me entregan la cosa, yo puedo ir al juez y pedirle que me entreguen mi cosa. Mire, señor juez, quedaron de que me entregaran el carro el 30 de junio y no me lo han entregado. Entonces, yo quiero que me lo entreguen. Exigir que me entreguen, que me cumplan el contrato. O yo puedo pedir también que se resuelva el contrato. Mire, señor juez, como no me entregaron el plazo, yo quiero deshacer el contrato, que me devuelvan mi dinero. También tengo esa opción. Y por último, jóvenes, tenemos el plazo judicial, que es cuando les decía yo, cuando no se fijó un plazo establecido en el contrato y la ley tampoco señala un plazo, entonces aquí tenemos de atenernos al plazo que va a fijar el juez. Miren, 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Yo le presto dinero a Silvia y le digo a Silvia, ay, mira, ¿usted cuándo me lo paga? Ahí me lo pagas cuando podés, decimos en mi pueblo, y cuando podás me lo pagas. Entonces nos está fijando un plazo, entonces ahí también podríamos acudir al juez para que fije dicho plazo. ¿Alguna duda, jóvenes? Con los plazos. ¿Estamos bien? Bueno.
Platiquemos entonces de la simulación. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente todavía un vicio del consentimiento? ¿Verdad? Que es la simulación. La simulación, primero, hay dos clases de simulación. Tenemos una simulación absoluta y otra simulación relativa. Y pongan atención a los nombres porque la simulación absoluta produce nulidad absoluta, mientras que la simulación relativa, esta provoca nulidad relativa. ¿Estamos bien? La diferencia es de que la nulidad absoluta no nace a la vida jurídica, es nulo. Mientras que la relativa, la nulidad relativa, esta sí nace a la vida jurídica, salvo que se declare su nulidad en el plazo establecido en la ley. Entonces, esa es la que se le conoce como relativa. El negocio sí nace a la vida. Básicamente esa va a ser la diferencia. Ahora, la ley establece tres casos en que tiene lugar la simulación. Ustedes solitas van a identificar cuál es absoluta y cuál es relativa. Fíjense, pues establece. La simulación tiene lugar, primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. ¿Bien? Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros estamos celebrando un contrato, pero ese contrato, que es el que realmente estamos celebrando, nosotros lo queremos ocultar. Y celebramos otro, o sea, le damos la apariencia de otro. Les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo bien común. Los colegios privados contratan maestras. Lo normal es que deben de contratar a las maestras como cualquier empleado, ¿verdad? Porque las maestras, pues son, el trabajo que realizan, digamos, es el giro normal del colegio, ¿verdad? Entonces son sus trabajadores permanentes, de conformidad con la ley. Pero algunos colegios, con el fin de no pagarle las prestaciones a los maestros, empezaron a agarrar una modalidad en la cual les simulaban, de ahí viene la palabra simulación, ¿bien? Les simulaban el contrato de trabajo y le daban la apariencia de un contrato de servicios profesionales. ¿Estamos bien? Entonces le decían a la maestra, miren, usted va a trabajar, la vamos a contratar por 10 meses, de enero a octubre. En noviembre y diciembre usted no va a tener contrato. Y en enero se lo volvemos a renovar. Entonces, miren, pues, ¿cuál es el contrato que realmente se está celebrando aquí? Es un contrato de trabajo, porque a la maestra la contrataron durante 5 años seguidos bajo esa modalidad. Bien, entonces es una trabajadora permanente. Porque otra cosa es de que yo le diga, por ejemplo, a Rocío, mire, Rocío, la voy a contratar como maestra para que me cubra un interinato por 6 meses. Porque una maestra se enfermó y la operaron. Entonces ahí sí, miren, ahí sí procede, eso por 6 meses y terminó el contrato. Pero, ¿qué pasa si yo les estoy simulando, les estoy dando la apariencia de que son contratos de servicios profesionales, pero realmente lo que estoy haciendo es que ustedes son mis trabajadoras? ¿Se dan cuenta? Ahí hay simulación. ¿Por qué? Porque le estoy dando la apariencia de otro contrato distinto. ¿Quedó claro? El primer ejemplo. Vamos con el segundo. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre las partes, o entre ellas, perdón.
Miren, las partes realmente declaran algo que no ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy el dueño de una casa. Para que yo se la venda a Silvia, yo tengo que firmar el contrato. Pero en el contrato resulta de que yo no firmé. Firmó otra persona que se hizo pasar por mí. Entonces, miren, aquí están declarando las partes algo que falsamente no ha pasado, porque yo realmente no firmé el contrato. Lo que están declarando en el contrato es falso. Entonces, miren el segundo caso de simulación. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Aquí este es el caso típico del testaferro. Es cuando una persona hace como que se contrata, pero realmente la que está contratando es otra persona. Esta práctica es típica, por ejemplo, dentro de los políticos que son corruptos o, por ejemplo, entre las personas que se dedican a negocios ilícitos, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Estas personas muchas veces lo que hacen es que compran bienes, pero como no los pueden poner a su nombre porque no pueden declarar esas ganancias, lo ponen a nombre de otras personas, que lo ponen a nombre del papá, de la mamá, del tío, ¿verdad? O incluso tienen personas que se dedican a eso, a los testaferros, ¿verdad? Personas que se dedican a poner bienes a su nombre para mantener ocultas a los verdaderos dueños. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quedaron claros los tres ejemplos de la simulación? Ahora identifiquemos cada una de ellas. Y que en la simulación pueden caer tanto, digamos, en las partes, ¿verdad? Acreedor y deudor. Como también, por ejemplo, si un licenciado hiciera un documento, digamos, por ejemplo, hiciera una compraventa tal vez de un vehículo y viniera él y dijera, mire, no, no, no puede firmar el documento de la, por ejemplo, ahorita con eso de los traspasos electrónicos y que alguien más llegue a firmar el documento, ¿quién cae en el delito? Bueno, no en el delito, sino que quién incurre ahí En responsabilidad, la los dos. responsabilidad Ahí hay responsabilidad para los dos. para Hay ambos. responsabilidad para una persona porque, por ejemplo, Silvia está firmando el documento en donde le corresponde firmar a Rocío. Entonces, fíjense, pues en el documento dice de que compareció Rocío y que Rocío manifestó tal y tal y tal cosa, pero la persona que está firmando es Silvia. Silvia podría firmar a ruego suyo, pero si usted está presente. Entonces manifiesta que como usted en este momento no puede firmar, deja la impresión digital de su huella, de su dedo pulgar derecho y firma su ruego, Silvia. Eso sí se puede hacer. Pero, por ejemplo, usted no está presente y que Silvia firme por usted, no se puede. Si ella tuviera mandato, sí puede, porque ahí la puede representar, pero no tiene mandato. Entonces, fíjense pues, aquí yo no estoy haciendo constar que Silvia firmó en representación suya, sino que yo como notario estoy haciendo constar que usted firmó. Entonces aquí hay responsabilidad para mí como notario también. Para Silvia, por falsificar su firma, ella tiene responsabilidad por eso, y yo como notario por dar fe de que esa firma es suya, cuando realmente no fue usted la que firmó. Entonces ahí puede haber responsabilidad para el notario. ¿Estamos bien? Para ambos. Ahora fíjense, pues en el artículo 1285, aquí nos explica cuándo la simulación es absoluta y cuándo la simulación es relativa. Ahí las van a identificar ustedes así rapidito. 1285, Rocío, por favor. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa. Cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, miren, es absoluta la simulación cuando lo declarado nada tiene de real. O
sea, lo que se declaró es falso. Y es relativa cuando un negocio se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. O sea, aquí sí se realizó el negocio jurídico, pero nosotros lo estamos ocultando, lo estamos escondiendo. ¿Verdad? Ahora les voy a leer de nuevo las tres y me van diciendo ustedes si cada una es absoluta o es relativa. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Absoluta. ¿Segura? ¿Usted qué dice, Silvia? Sí. ¿Absoluta? Dice, dándose la apariencia de otras de distinta naturaleza. Para mí que sí es. Ah, No espérese, tiene espérese. No, Ya va a corregir. Vamos a ver. no. ya dudé. Relativa porque Falsa dice falsa apariencia. apariencia. Es la Ajá, entonces es relativa. relativa. Claro, miren, la relativa dice, es relativa cuando un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Menos Entonces, un la punto. primera, miren, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Entonces, esta es casi calcada. Miren, esta es Relativa. relativa. Entonces, a la 1 pónganle ahí relativa. Vamos con la 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. ¿Qué dicen? ¿Relativa o Eso absoluta? sí, Yo diría que es absoluta, también porque ahí la declaración de voluntad, Nada tiene de real, ¿verdad? nada que ver. Entonces esa sí es absoluta. Miren la declaración de voluntad, nada tiene de real. Confesaron falsamente lo que en realidad no ha pasado, no se ha convenido entre las partes. Tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. ¿Qué dicen? ¿Relativa o absoluta? creo que relativa, Lee. Relativa, ¿verdad? Es relativa porque se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Miren, el negocio jurídico sí se está realizando, pero tenemos escondido al verdadero comprador, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos escondido al verdadero comprador. Entonces ahí en la primera sería relativa, la segunda absoluta, la tercera relativa. Así es. Entonces, dos relativas y una absoluta. Miren las impares relativas y la de en medio, la par absoluta. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la simulación absoluta? La simulación absoluta no produce ningún efecto. Miren, el negocio jurídico no nace, ¿verdad? Y por lo tanto no produce ningún efecto. ¿Verdad? Como que si no hubiera pasado nada. Entonces, miren, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico en el 1286. Miren, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. No nace a la vida jurídica. Ahora, la simulación relativa, ¿cuál es el efecto? El efecto de la relativa es de que una vez demostrada, van a hacer a la vida jurídica el negocio encubierto. O sea, en el primer caso, se recuerdan las maestras, les hicieron un contrato por servicios profesionales, pero realmente lo que estábamos contratando era un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la declaración de la simulación relativa? Es que el contrato de servicios profesionales se quita y va a tomar validez el contrato de trabajo, que es el que realmente estábamos realizando, ¿verdad? O por ejemplo, en el otro, en el que teníamos personas interpuestas, por ejemplo, había un político corrupto que estaba comprando bienes y él no quería que se supiera que eran de él. Entonces, ¿cuál es el efecto de la declaratoria de simulación?
que los bienes van a pasar a nombre de él, ¿verdad? Y por lo tanto, él va a tener que declarar de dónde se fue el dinero para comprar esos bienes. Y eso es lo que no quería originalmente. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito, ni causa perjuicio a ninguna persona. O sea, si hay algún tipo de simulación, pero ninguna persona está siendo perjudicada, entonces no hay ningún problema. Ahí no, en ese caso no anula el negocio. (1288) La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Entonces, miren, la simulación es imprescriptible. En el 1289, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquirente obró de mala fe. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un contrato en la cual declaramos que Rocío había firmado, pero realmente la que firmó fue Silvia. ¿Se recuerdan? Simulamos ahí. Entonces, ese contrato se puede pedir su nulidad sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si la persona que compró supuestamente en la simulación el bien que era de Rocío, ahora ya se lo vendió a otra persona? Depende. ¿Se lo podemos exigir al tercero? Bien. Si la transmisión que le hicieron al tercero fue gratuita, o sea, fue una donación, entonces ahí podemos aplicar nosotros la simulación y deshacer ese negocio. O la otra opción es si se hizo a título oneroso, por ejemplo, si fue compra-venta, entonces ahí sí se tiene que probar que hay mala fe por parte del comprador. O sea, si el comprador sabía de que Silvia no era la que tenía que firmar el contrato, ¿verdad? Si el comprador sabía, si él sabía del negocio ilícito que había ahí, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo con Eduardo, y Silvia le dice: Eduardo, fíjese que nosotros pusimos una propiedad que era de Rocío a nombre de Otto Amado, y yo firmé por ella, pero ahora ella va a reclamar. Entonces, mire, hagamos como que le vendemos la propiedad a usted para que ella no se la pueda quitar. Si Eduardo está de acuerdo en hacer eso, hay mala fe. Ahora, si Eduardo es un comprador X, por ejemplo, nosotros publicamos que se vende tal propiedad y Eduardo llegó y dijo: yo la compro, y la compra, él es un comprador de buena fe. Entonces, en ese caso no se la vamos a poder quitar. ¿Estamos bien? Eso sin perjuicio de las responsabilidades que va a tener Silvia por la falsificación, pero a él no se la vamos a poder quitar. A eso se refiere. Miren, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otro sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. O sea, por ejemplo, se la donamos. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró de mala fe. O sea, solo si Eduardo sabía de la mafia que estaban haciendo, entonces en ese caso, ahí sí se puede revocar dicho negocio.
¿Alguna duda con la simulación, jóvenes? ¿Qué es el subadquiriente, Lee? El subadquiriente es el tercero que adquirió el bien. En este ejemplo sería Eduardo. Tercero. Ajá, ¿se acuerda? El bien era de Rocío. Entonces, simulamos una compraventa en la cual yo era el comprador y Silvia simuló que era Rocío y actuó como que si fuera la vendedora. ¿Ah? Entonces, miren, tenemos a la propietaria que es Rocío, al adquiriente, que soy yo, y a la que falsificó la firma, que es Silvia. Y ahora viene un tercero, Eduardo, y él compra el El bien. que compró. Ajá, él es el subadquiriente, ¿verdad? O el tercero de buena fe, sería en este caso, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Rocío, le veo cara de duda. Cuando, perdón, Lee, disculpe, Sí, sí. cuando dice en el 1288, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Cuando dice es imprescriptible, ¿qué? No prescribe, ¿Algún plazo? ¿No no prescribe? ¿Hay prescribe, algún plazo? O sea, no prescribe. ¿Va? Puede pasar el tiempo que sea y no prescribe su derecho. ese derecho se puede accionar en cualquier momento. Sí, ahora vamos a ver más adelante cuando veamos la nulidad. Ahí se nos aclara de que esta simulación a la que se refiere 1288 es la simulación absoluta. La simulación relativa y van a ver que sí tiene plazo, ¿verdad? Entonces, esta se refiere a la simulación absoluta, esa es imprescriptible. Entonces, si quieren, anótenle ahí simulación absoluta e imprescriptible. Lo que pasa es que aquí no lo dice expresamente, pero cuando veamos la nulidad, ahí ya les va a quedar bien claro de que la que es imprescriptible es la absoluta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo sí tengo una duda con la del 1289. Lo que pasa es que hay un poquito de bulla de mi sobrino, pero ya cerré la puerta. Entonces ahí no entendí yo. Fíjense, pues el 1289 establece la persona favorecida, si la persona favorecida con la simulación le transmite el bien a otra persona. Entonces, ¿se acuerda que en el ejemplo que habíamos puesto, Silvia Ese, le falsificó la firma a usted, ¿verdad? Y supongamos que yo compré el bien. Entonces, miren, yo me vi favorecido por la simulación. mejor sigamos con Eduardo, Lee, porque me voy a confundir. Ah, por eso es que Eduardo es el tercero. Ajá. Ajá, en el ejemplo siempre he sido yo el comprador. ¿Ah? Entonces, miren, nosotros simulamos una compraventa. Simulamos como que Rocío había vendido, pero realmente ella no vendió. La que firmó fue Silvia. Y Ah, yo lo compré. Entonces, miren, yo soy el favorecido. Yo soy el que tengo la casa el de bien. Rocío en mi poder. Ahora fíjense, pues yo se la voy a transmitir a un tercero, Eduardo. a Eduardo. ¿Estamos bien? Ahora, si yo se la transmito a Eduardo a título gratuito, por medio de una donación, O sea, ese contrato se puede revocar. Es revocable, ¿verdad? Porque es a título gratuito. Pero ¿qué pasa si el contrato es a título oneroso? O sea, es una compraventa. En ese caso podemos revocar ese negocio jurídico, o sea, se la podemos quitar a Eduardo, digamos, solamente si él obró de mala fe. O sea, si él sabía del engaño. ya. Entonces, mira, Eduardo, esta casa yo la tengo, pero la casa se la quitamos a Rocío. Y para que Rocío ahora no me la quite a mí, se la vamos a transmitir a otra persona. Qué vergüenza, mira. Perdón, Nicky. Ay, no. Entonces, ahora se la vamos a Entonces, transmitir. Esas son cosas que pasan en la transmisión. entonces, Entonces, en el primer caso, disculpe, Lee, en el primer caso, entonces sería, por ejemplo, dice a título gratuito por medio de una donación. Sí se ujú, puede revocar. se la regalamos, entonces se puede revocar.
Ahora, si fue oneroso, por ejemplo, se la vendimos a Eduardo, solo si él logró de mala fe, se puede revocar el negocio jurídico. Y si no, no. Si no, no se la vamos a poder quitar. Si eres comprador de buena fe, pues no se la va a poder quitar. O sea que si es a título gratuito sería como una prueba de que el negocio pues Fue de mala es fe. como Bueno, es ya de mala fe, ¿verdad? se presume Porque que va solo se que le hay más, estaría transmitiendo a él el bien. sin que él Entonces de esa nada sería cambie, como una una forma de presunción, determinar. digamos, ¿va? Ajá. Como una presunción de Ya. mala fe. Hoy sí ya lo entendí. Ah, yo no le entendí. Bueno, vamos a No, explicar. ¿qué es lo que no he entendido, Silvia? A ver. No, lo último que dijo Rocío me pareció haber entendido, pero lo que dijo Rocío me confundió más. No, porque mira, pues lo que aquí lo que no se confunda, usted manténgalo simple. La persona A que se ver, vio Rocío, favorecida, quiero escuchar lo que dijo Rocío mejor. Ah, Para ver. ok. Lo que pasa es que yo dije que, por ejemplo, usted va a afirmar como que yo fuera yo, o sea, usted va a simular que soy yo en el contrato, ¿verdad? Entonces usted se la va a vender a Lick, que no sé por qué razón no se me queda el nombre, a Lick. Entonces viene Lick y si él transfiere la propiedad de ese bien a otra persona de manera onerosa, sería como una pauta de que realmente existe algo como turbio en el negocio, no, de como manera que no, gratuita, ajá, de manera gratuita. de manera gratuita. Ese sí se podría revocar, ¿verdad? Ese se revoca sin ningún problema, Ajá. Porque ¿verdad? ahí se presume que está hablando de mala Félix, si es Sí, a por título haberlo hecho gratuito. gratuito, como él no pagó, ¿ah? Entonces se presume que él estaba de acuerdo con ellos. Entonces se Mm, revoca. Ahora, si es oneroso, si él sí pagó, entonces ahí tenemos que probar que él actuó de mala fe para poderle revocar el bien. ya entendí. Ahora, les voy a dejar claro algo. El hecho de que no le podamos revocar a aquel el contrato, ¿verdad? Porque él obró de buena fe, eso no implica de que Silvia y yo no tengamos responsabilidad con relación a Rocío. O sea, Rocío aquí nos puede cobrar el valor de su casa, sin perjuicio de que esto puede ser un delito, bajo. Sí, ¿Verdad? O sea, ajá. la conducta de la que estamos hablando, o sea, nosotros la estamos enfocando desde el punto de vista civil, ¿verdad? Es una simulación y producto de esa simulación puede haber una revocación del negocio. Pero esta misma conducta que estamos describiendo, si la vemos desde el punto de vista del derecho penal, esto es un delito, Podría ser ¿verdad? una falsificación Sí de le estamos documento. falsificando la firma, ¿verdad? Entonces, les hago la aclaración, ¿verdad? Que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista civil. Entonces, desde el punto de vista civil, ¿qué va a ser lo que puede hacer Rocío? Exigirnos que le paguemos lo que vale su casa, ¿verdad? La casa que le quitamos. Por la vía penal, ella pues puede exigir que nos metan presos por estafadores o por falsificadores, o ya tendríamos que ver eh, cuál es la figura que se aplica ahí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista civil, entonces, aunque no le podamos quitar la casa al tercero porque la compró de buena fe, esto no implica de que nosotros no tengamos la responsabilidad de pagarle a Rocío lo que le corresponde, ¿verdad? Porque le quitamos un bien sin que ella firmara. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, yo digo que sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, en la siguiente clase vamos a seguir con la revocación y vamos a entrar a ver lo que es la nulidad. Sí, disculpe, ¿Sí? no sé por qué no tengo anotado aquí. Eh, Cuando usted mencionó las tres clases de plazo, era la contractual, voluntario, legal, ¿y cuál era el La otro? judicial. 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 El Judicial. voluntario y contractual es el mismo, ¿verdad? Ajá, Voluntario o contractual. Y el otro es legal y judicial. legal y judicial. Legal y judicial. Líquila, el plazo determinado y determinante es casi lo mismo, ¿verdad? El Es que determinado es el que fijamos el plazo específicamente, ¿verdad? Exacto. La sería obligación como, va a vencer el 25 de junio. ya. Pero Y entonces no es como el determinable, voluntario. El voluntario es voluntario porque se pacta. sí, porque se pacta. Y en Ya. el determinado y el determinable también los pacta. Lo único que en el determinado usted indica el día exacto en que va a ser. O sea, ya se sabe qué día. Ahora, en el determinable, usted lo que establece es
la forma en que vamos a calcular el día. Lo que les decía yo, por ejemplo, una cosecha. Mire, yo le voy a pagar cuando terminemos de cosechar. No sabemos exactamente cuándo día va a ser, qué día va a ser eso, sino que cuando termine la cosecha, ahí está el plazo. Entonces, por eso es determinable, ¿verdad? Porque va a ser determinado por un hecho o por un acontecimiento. ¿Estamos bien? Ahí está. El fundamento legal del Esos plazo dos. legal es Ah, el 1283. el plazo legal es el 1200. 83. En el plazo legal. Sí, bueno, ese es el del plazo judicial. El del plazo legal son los otros que les di. El 1681, 1726. Exactamente. Ah, entonces ahí me confundí. Esos son los plazos, ¿Y el algunos contractual o ejemplos de plazo voluntario, legal. Lick? El contractual o voluntario es, ese sí puede ser aquí, miren, si el negocio no señala plazo, esa parte en el 1283, la primerita parte, si el negocio no Ujú. señala plazo, ahí se Ah, va. refiere al voluntario y el Bueno. resto ya viene el judicial. ¿Sí, Rocío? No, ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Sí, solamente Lick. Perfecto. Entonces, en la siguiente clase, jóvenes, vamos a platicar sobre la revocación y sobre la nulidad. Y si nos da tiempo, vamos a entrar ya a ver las modalidades o sea, las obligaciones, sus modalidades y sus efectos, ¿verdad? Lick, disculpe. Sí, ¿En cuánto tiempo calcula que terminemos este libro quinto? eh, pues yo calculo que en unos 3 o 4 Clases. clases, sí, Clases, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, Tal vez. Serían unas 2 semanas o 3, tal vez semanas, muy ¿verdad? bien. 2, es que este es bien largo, jóvenes. Ay, no, la verdad que nervios, Lick, yo me siento el tiempo encima ya. Miren, ahorita ustedes les van a examinar también los contratos. Todo, Sí, Lick, ahorita nos van a todo. examinar todo, o Todo, sea, toda la ley mercantil, procesal penal, todo. civil, Lo todo, que pasa es todo. de que regularmente, digamos, por ejemplo, la parte de los contratos, eso muchas veces lo preguntan en notarial, pero aquí como los exámenes están separados, ustedes tienen, entonces puede ser que sí les pregunten los contratos. No, Entonces, sí, nos van a preguntar. yo Yo digo que sí. les estoy diciendo, incluyendo los contratos. Yo le pregunté a unos compañeros que se evaluaron recientemente y dice que sí les preguntaron, Pues hay que estudiar los contratos, ¿no? No hay de que otra. sí les preguntaron mucho Sí, de eso yo de sus más o menos eso, yo calculo unas 2 semanas para las obligaciones en general. Porque como son Ujú, 2 semanas de 2 clases cada semana, ¿no? Eso serían 4. ujú. Y Sí, tal pues, vez en las otras 2 terminar lo que son los contratos, en las otras 2 clases, ya. ¿va? Ujú. Sí, yo digo que sí. Y es que Todavía este nos da libro tiempo. es es bien largo, Ya. ¿va? Fíjese que aprovechando el tiempo, Liz, ¿no? Yo le quería proponer algo a Rocío y a usted, no sé si se acepta. No, no va a ser la propuesta indecente. Ajá, depende de qué propuesta. Yo Fíjese que encantado, chico. yo quería proponerle a Rocío y a usted, no sé si al finalizar la clase tal vez hacemos un reprise de 15 minutos, Lick, no sé, tal vez, por ejemplo, así como ahorita que terminamos esto, lo veo como una obligación para nosotros y tal vez para que se nos quite también el miedo y vayamos desarrollando tal vez un poquito para quitarnos el miedo, De tal carácter. vez si nos hace preguntas o nosotros voluntariamente desarrollamos lo que vimos la clase pasada, por lo menos. Ah, va, miren, pues entonces si quieren quedemos al final unos 15 minutos de preguntas, pero lo de la clase pasada. Ajá. O sea, porque digamos, les pregunto lo que vimos hoy en clase, no han tenido tiempo para estudiarlo, ¿va? Pero lo de la clase pasada sí. Va, entonces quedemos Mm, así. En la siguiente clase vamos a agarrar 15 minutos al final para preguntas y vamos a preguntar desde lo que vimos el primer día hasta hoy, ¿va? Hasta lo que ya vimos. para que se nos vaya quitando los nervios, digo yo, y tal vez así Sí, usted también sí, nos ayuda, nos corrige, así como que no debemos de decir o qué me posturas parece no tomar, excelente. tomar. Me Ay, a parece mí sí, ya excelente me entró un porque, manojo de nervios. miren, el repaso
yo siempre lo he considerado súper necesario. De hecho, lo normal es que al final del curso siempre se habilitan días de repaso. O sea, por ejemplo, lo normal hubiera sido de que nos recibimos clases 3 días. Ya cuando tengamos el curso avanzado, estos 2 días serían de repaso, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante porque el repaso, miren, pues sirve primero, obviamente, para medir los conocimientos que tenemos, ¿verdad? Segundo, se nos va quitando el miedo a hablar. Eso ustedes no tienen idea, pero sí cuesta un poquito. Hay gente que es muy natural para hablar, ¿va? Pero hay gente que le cuesta un poquito más, entonces hay que practicar, ¿verdad? Es como que ustedes estuvieran aprendiéndose un guión, ¿va? De una obra de teatro que tienen que hacer. Entonces, solo que aquí la diferencia es que ustedes se aprenden todo el guión y les van a ir preguntando partes de eso, ¿va? Entonces, ustedes tienen que practicar cómo Preguntarle a responder. la prima o a esposo porque no Y sabe lo qué, si otro, no pues a mí me sirve también para ir corrigiéndolas, ¿verdad? Para ir diciéndoles, miren, es sí, porque, lo que pasa es que a ¿sí? veces uno no tiene las palabras así como Exacto. adecuadas para expresarse, ¿verdad? Porque a uno ya en este momento, ¿verdad? Ya en esta etapa de la carrera ya nos exigen por lo menos tener un vocabulario jurídico bueno, ¿me entiendes? Para No, explicarnos. y de hecho, dentro de los aspectos que se califican en el examen, está el léxico jurídico. O sea, sí es un aspecto a calificar en el examen técnico Exacto. profesional, ¿no? Entonces, ustedes no, sí, de repente, a veces nosotros acostumbramos a decir ciertas palabras, pero que dentro del contexto del privado no son adecuadas, ¿verdad? Entonces, eh, yo, por ejemplo, a Juan José, fue mi primer alumno que se graduó y el primero que ganó los privados también. Juan José Escobar, es un licenciado de la Cintal. Bueno, yo me acuerdo que le decíamos, mire, pues cuando el licenciado le pregunte, usted le dice con mucho gusto, licenciado, antes de empezar a responder. Claro que sí, licenciado, o muy bien, licenciado, pero siempre dígale, y miren ustedes, aquel lo decía al pie de la letra, así, y cada vez que nosotros le hacemos una pregunta, claro que sí, licenciado, con mucho gusto, licenciado, y así se acostumbró a decir, ¿verdad? Entonces, y así lo hizo, dice que él en el examen así lo hizo. Entonces, tiene su razón de ser, ¿va, jóvenes? Cuando a veces le preguntan a uno quiere empezar a responder, ¿va? Y muchas veces por empezar a responder muy rápido nos trabamos, o nos confundimos, cometemos errores. Y el problema es de que en el contexto, digamos, uno a veces está platicando y comete un error. ¿Y qué hacen ustedes cuando cometen un error? Corrigen y siguen platicando, ¿va? Ah, perdón, quise decir tal cosa. Y siguen, y sí. Pero el problema es que en el contexto de un examen privado eso nos puede poner nerviosos. Y nos ponemos nerviosos y ya entonces tenemos que saber bien cómo irle respondiendo. Entonces claro que sí, licenciado, o con mucho gusto, licenciado, o permítame, licenciado. Eso nos permite a nosotros para tener como un momento previo antes de la respuesta. Entonces, mientras nosotros le estamos diciendo el sí, licenciado, con mucho gusto, nosotros en nuestra cabeza estamos ordenando la respuesta. Estamos ganando un poquito de tiempo. Con mucho gusto, licenciado, y luego respiramos y empezamos a hablar, ¿verdad? Sin correr. A mí me pasaba mucho, de que yo empezaba a contestar, yo empezaba a hablar y cada vez empezaba más rápido. Yo empezaba normal. Sí, licenciado, fíjese que tal cosa que y empezaba a hablar. O la otra cosa que me pasaba era que le empezaba a subir el volumen. Entonces se han dado cuenta que eso me pasa a veces, ¿verdad? Cuando estoy hablando. Cuando siento estoy hablando bien fuerte, me dicen, no, bájale, bájale, ¿verdad? Cálmate. Ah, pero hay otros que le bajan el Y volumen. hay otros que le bajan, ¿verdad? A mí no me pasaba eso, pero sí tenía una compañera que ella le bajaba el volumen. Empezaba a hablar normal y porque yo le decía, no, no, súbale, súbale, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a aprender a regular en el repaso. Entonces, a mí, si ustedes están dispuestas, con mucho gusto, les Ah, doy unos muchísimas gracias, 15 Luis, por 20 el apoyo. minutitos de repaso ahí cada día Y siento que nos de va a clase. servir bastante y nos va a obligar bastante también A leer. sí, Sí, miren, a leer. yo lo que siempre les recomiendo es de que, digamos, lo que vimos hoy en clase, que no pasen 24 horas antes de que ustedes lo estudien.
O sea, por ejemplo, para mañana a las 6 de la tarde, ustedes ya deberían de haber estudiado lo que vimos hoy en clase. Y si lo pueden estudiar más veces dentro de la semana, mejor, ¿verdad? Entonces, todos los días deberían de estudiar ustedes desde, yo siempre les digo, desde el principio, por ejemplo, van a estudiar el libro, supongamos de que nosotros ya tuviéramos todo el contenido del Código Civil. ¿Cómo lo estudiamos? Pues desde el principio, lo que vimos en el primer día de clases, hasta donde lleguen. Supongamos de que van a estudiar 2 horas. Entonces, hasta donde lleguen. En la siguiente clase, siguen de donde se quedaron. Y va a llegar un momento en que ustedes van a alcanzar a donde vamos en clase, ¿verdad? Porque se supone que esto lo empezaron a hacer ustedes desde el principio, ojo, desde el primer día de clases. Se supone. Pero lo pueden empezar a hacer ahorita, no hay ningún problema. Entonces ustedes empiezan a estudiar y van avanzando hasta que llegan hasta donde estamos en clase. Entonces vuelven a empezar. Y siguen avanzando otra vez hasta que vuelvan a alcanzar a la clase. Y luego vuelven a empezar. Y entonces ahí ustedes le van a dar vuelta un montón de veces al contenido. Llega un momento, jóvenes, en que uno agarra práctica. Por ejemplo, nosotros. Yo estudiaba con un amigo, con Walter. Nosotros decíamos, bueno, lunes vamos a estudiar Derecho Civil. Entonces, lunes estudiamos el libro primero. Martes estudiamos libro civil, el resto del Código Civil. Miércoles nosotros estudiábamos mercantil, todo mercantil, en un día, porque era solo repaso. O sea, no era estar estudiando, no, que solo era pregunta. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal? 1 hora me preguntaba a él, descansábamos 10 minutos, 1 hora le preguntaba yo. Y así nos íbamos, ¿verdad? Y así nos íbamos. Entonces, al día siguiente, jueves, sacábamos notariado y procesal civil. Son más cortitos. Viernes, leyes especiales. Sábado íbamos a estudiar al curso. Entonces eso es lo que hacíamos nosotros. Entonces era un ritmo de estudio fuerte, jóvenes. Lo estoy hablando yo un mes previo al examen. O sea, durante todo el curso no puede uno estudiar todo el día. Pero como al principio del curso el contenido es menos, entonces uno en menos tiempo, 1 hora, ya repasó todo lo de 3 clases. Jóvenes. O Entonces, sea que usted calcula que en un mes todavía podemos entrarle ahí como... sí. Sí, porque nosotros, digamos, yo Mire, es yo porque la les... verdad, Lick, yo me decepcioné un poco porque a mí no me fue tan bien en procesar el civil y mercantil, ¿verdad? Y eso como que, no sé, o sea, civil me fue a mí re bien, la verdad. A mí civil me encanta, A mí no me sé fue por qué razón, pésimo. pero me Se encanta fue al civil. revés. Sí, Y a mí pésimo. procesar civil me fue mal porque a mí nunca me han gustado los procesos. Yo soy una mujer que no le gustan los procesos. No me gustan los procesos. Pero la cosa es que siempre se me ha hecho difícil procesar y me fue mal en el examen. Entonces, cuando me fue mal en el examen, yo dije, ay, no, ya no voy a seguir. Y ya como que me bajó el ánimo, ¿sabes? Así como que, pero bueno, le vamos a echar la batalla. Yo también lo he pensado así, bueno, si cada clase que nos ha dado vale, o sea, realmente son 2 horas, ¿verdad? Por ejemplo, que yo escucho una clase en la mañana, una en la tarde, otra en la noche, pues, y ir repasando, yo creo que eso sería bueno, ¿verdad? Porque, no sé, la presión. La verdad es que no sé si nos va a dar tiempo de estudiar todo esto. Miren, A mí la, eso me da pena, porque lo que dice Lick es de que estudiar así como en la mañana y yo no puedo en la mañana. No, no, Por si miren, uno tiene que pues, hacer, o sea, tiene el trabajo y trabajo todo. y todo ustedes, eso. ustedes Solo nos queda tienen, la tienen, noche. ustedes tienen que utilizar y aprovechar el tiempo que tengan. Miren, pues, en mi caso, yo tenía todo el día para estudiar y estudiábamos de 9 a 9. Pero yo tenía compañeros, por ejemplo, yo me acuerdo de Manuel. Manuel, aquel trabajaba en el Ministerio Público y le tocaba trabajar turnos y todo, y era Fiscalía contra el Crimen Organizado, asalto a bancos. Tenía unos casos gruesos, le tocaba hacer allanamientos y todo, y ahí estaba, echando punta, y me decía, mira, vos, yo en ratitos libres me pongo a leer y todo, entonces ya tengo más o menos qué horarios puedo, y ahí voy aprovechando. Tenía otros alumnos que eran policías,
Ustedes saben que los horarios de los policías son fregados. Hay personas que más tienen tiempo, porque descansan Ay. 8 y trabajan 8, tienen cierta ventaja. En Sí, cambio, nosotros estamos todos los días. sí, pero fíjese, pero los 8 que trabajan están 24 horas a disposición de la institución, Eso sí. ¿va? Entonces, digamos, yo tenía uno que él era era como jefe de un grupo. Entonces, él llegaba en la patrulla y ellos tenían que ir a patrullar una zona. Entonces, llevaba 6 policías y 4 soldados. Entonces, bueno, muchachos, váyanse, vayan a patrullar y que yo me voy a quedar aquí en la patrulla, cuidando el radio, cualquier cosa. Entonces, aquellos iban a patrullar y él se quedaba en la patrulla estudiando, ¿va? Entonces, ahí va, jóvenes. Compañeros, por ejemplo, yo tenía unos compañeros que eran esposos y los dos estudiaban al mismo tiempo. Y los dos allá andaban corriendo con los hijos y todo. Entonces, miren, en todas las situaciones que ustedes se pueden imaginar, ha habido gente que ha logrado sacarlos. Entonces, es cuestión de que ustedes se organicen con el tiempo que tienen, lo aprovechen, ¿verdad? Porque si ustedes tienen para estudiar 2 horas al día, entonces lo mejor es estudiar que esas 2 horas aprovecharlas bien, mejor, que sean fructuosas, ¿verdad? Muchas veces, yo les digo a mis alumnos que nosotros muchas veces perdemos mucho el tiempo estudiando, así, leyendo. Y está bien, o sea, al principio está bien porque tenemos que ir alimentando nuestros conocimientos, pero para el privado ya llega un momento en que ya no tenemos que leer, ya tenemos que empezar a hablar. Entonces ahí es donde empieza la cuestión del repaso, ¿verdad? La cuestión del repaso. Y nosotros con Walter teníamos la ventaja que éramos pareja de estudio, entonces él me preguntaba, yo le preguntaba, lo mismo. ¿Va? Empezábamos libro uno, él me preguntaba desde el artículo uno en orden hasta donde llegáramos en una hora. Y luego yo le preguntaba a él lo mismo, hasta donde llegáramos, y de ahí cambiábamos, así nos íbamos. Entonces ya cuando es repaso, preguntas y respuestas, jóvenes, ustedes les juro, el código civil se lo echan en un día. Y no tienen todo el día, pues se echan en 2 horas el libro primero. De ahí Ah, tienen yo 2 horas creo que más sí, tarde y se echan otras 2 horas el libro segundo, de ¿verdad? 8 a Y, 6 digo yo que sí. y así se lo pueden llevar. Si no tienen pareja de estudio, que miren, ahora eso de la pareja de estudio, jóvenes, con la tecnología, se puede hacer por videoconferencia, como lo estamos haciendo. Entonces se podrían juntar Ajá. ustedes dos y primero Rocío le pregunta a Silvia y luego Silvia le pregunta a Rocío, ¿verdad? Pues se puede hacer así también. Nosotros, digamos, los compañeros que no tenían pareja o a veces cuando nosotros no lo podíamos hacer en pareja, que tenían, ponemos Semana Santa. Semana Santa estudió Walter por su lado, yo por mi lado. Yo ni salí esa Semana Santa, me acuerdo. Mi familia se fue de viaje, yo me Ujú. quedé en la casa. Entonces ahí lo hacíamos con un pizarrón. Entonces ya puro loquito, les digo yo. A ver, Willy, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil, licenciado, es tal y tal cosa, y lo vamos apuntando en el pizarrón. Lo vamos apuntando para poder revisar nosotros nuestras respuestas. Entonces nos lleva un poquito más de tiempo, pero se puede, ¿verdad? Entonces hay formas, ¿verdad? Lo mejor, o sea, lo que les digo yo es de que tienen que ir viendo ya la posibilidad de dejar de leer, ¿verdad? O sea, porque ustedes ya, digamos, con la clase, con lo que ustedes van leyendo en la clase, ustedes no se dan cuenta, pero leemos 4 o 5 veces cada artículo. Entre lo que les repito yo, lo que leen ustedes, lo que vuelvo a leer yo, que les Creo que en la pregunto, me examen. contestan, que corrijo. Si ustedes se dan cuenta, son 5 o 6 veces cada artículo. Entonces eso se va grabando, eso se va grabando. Uno no siente que leyó tanto, pero sí lo ha leído un montón de veces, se va grabando. Entonces ya es momento que se vayan soltando un poquito y empiecen ya a preguntarse, ya a medir el conocimiento. Y al principio cuesta, ¿no? Al principio nosotros nos tardábamos una hora y avanzábamos, pero 3, 4 Nada. articulitos. Sí, porque muchas veces el que está contestando se quiere extender demasiado y se pierden las preguntas. Pero Ahí sí. poco a poco ustedes con el repaso, tanto conmigo como entre ustedes, van a ir mejorando la forma de contestar. Van a ir siendo más concisas, van a ir modulando la voz, van a ir modulando el tiempo, ¿verdad? Muchas veces en el examen jóvenes, cuando uno está contestando bien, y recuérdense de eso, ustedes están contestando y de repente les dice el licenciado, dejémoslo ahí.
sonrían. Eso quiere decir de que la pregunta está tan bien que no tuvo la necesidad el licenciado de terminar de oír. ¿Ah? Ya con lo que Y si quieren, lleva, me pasa yo también. sí, no, les va a pasar, les va a pasar, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa eso, están ustedes contestando y los paran, "No, dejémoslo ahí". Entonces, no se preocupen por eso, eso es una buena señal. Eso quiere decir de que la respuesta va tan bien que él no tiene necesidad de seguirlo bien. ¿Va? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, Alex, Solamente Perfecto, entonces necesitamos más tiempo. quedemos así Bye. y tomémonos unos minutitos para repaso, ¿verdad? muy bien. Prepárense. Gracias, Eli. Enrico, por el apoyo. Se lo No, hombre, ya agradecemos saben, mucho. estoy a sus órdenes. Feliz En fin lo de que yo semana. pueda. Se me cuidan Buen fin mucho, de jóvenes, y nos vemos semana. la otra semana entonces el Feliz lunes. Adiós, noche. Silvia. Bueno, adiós. Feliz noche. Adiós.